Para esta mañana tengo Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y el título que di a la enseñanza es las reacciones generales hacia la palabra de Dios. Ese es el título de la enseñanza, las reacciones generales hacia la palabra de Dios. Doy 3 datos que están en algunos versículos para enfocarnos en el tema. En Mateo 13:37 dice que el sembrador es Cristo. Esto, para entender la parábola, arrojamos estos datos. Mateo 13:36, 37, el sembrador es Cristo. En Mateo 13:36, la enseñanza se dirige a los judíos. Y ahí mismo en el versículo 38, Mateo 13:38, la extensión alcanza a todo el mundo. Esos son los 3 datos generales para comprender la parábola. Número 1, el sembrador es Cristo. Número 2, Mateo es dirigido netamente a los judíos. Pero en el versículo 38 notamos que Él extendió en su enseñanza a cualquier habitante de la tierra. Entonces lo vamos a hacer muy de manera general para entender lo que está ocurriendo en el pasaje. Cristo dice que estas son las 4 reacciones que tiene cualquier persona en el mundo cuando escucha la palabra de Dios. Hay 4 reacciones. Y lo explicó con 4 clases de terrenos. Entonces los 4 terrenos que menciona en el primer terreno, el que fue sembrado en una tierra y representa al creyente o la persona que no entiende. Eso está en el versículo 19, Mateo 13:19. La reacción de una persona que no entiende la Biblia. Esa es la primera clase de terreno. Daré 3 datos acerca de esto. Cuando alguna persona no entiende la Escritura, dice en el versículo 4, Mateo 13:4, que las aves del cielo vienen y arrebatan lo que fue sembrado. Voy a darle 2 interpretaciones a aves del cielo. De alguna manera, otros humanos que son como esa persona que no entiende, otros humanos, otras personas que no son creyentes, intervienen en la vida de una persona que oye la palabra para que se aleje de eso. Entonces estoy interpretando las aves del cielo como otros agentes humanos, otras personas que no son creyentes, intervienen en la vida de una persona que aún no es convertida para que no se vaya a entregar el Evangelio. Y otra forma de interpretación a eso es que de alguna forma el mundo espiritual, los ángeles que pecaron, contribuyen, ayudan para que un incrédulo siga siendo incrédulo. Entonces estoy interpretando las aves del cielo como 2 clases de agentes. Otras personas que tampoco son creyentes le dicen a una persona que aún no es convertida que no vaya a entrar al mundo cristiano, que no se vaya a convertir a Cristo. Hacen obstáculo a esto y el mundo espiritual también. Ahí mismo, en el versículo 19, dice que cuando alguno oye la palabra, viene el malo. Y el malo se sobreentiende que es Satanás, explicado en el mismo pasaje. Entonces, no solamente los agentes humanos y el mundo espiritual malo, sino que de alguna manera el diablo mismo interviene en el corazón de una persona que aún no es convertida y le roba, le quita la palabra. De alguna forma hace desvanecer esto. Quizás mediante olvido o quizás mediante otros temas y otras conversaciones. Entonces estoy diciendo que hay 3 agentes que intervienen en la persona que aún no es convertida
para que la semilla, la palabra de Dios, no vaya a germinar en su corazón. Número 1, otras personas naturales. Número 2, el mundo espiritual. Y número 3, el mismo Satanás de alguna manera interviene para que la persona no se convierte. Por lo tanto, la primera reacción y el primer terreno que menciona esta parábola es de una persona que no logra convertirse. En este pasaje va a encontrar que solamente la primera persona o el primer terreno, la primera reacción es de personas que no se convierten a Cristo, no entienden y por lo tanto no se convierten a Cristo. Paso a la segunda clase de terreno, son los que reciben la palabra con gozo. Pero en el versículo 5, dice que tiene poca raíz. Estos logran convertirse. Mire, la segunda clase de personas sí logra la conversión, pero no echa raíz. Déjeme darle unas ilustraciones acá para ampliarle el concepto. ¿Cómo es posible que después de ser creyente usted no crezca como creyente, que sea de poca raíz? Haré analogía con el resto del Nuevo Testamento porque Colosenses habla de arraigados, sobreedificados y confirmados. Es decir, la responsabilidad de uno es echar raíces, volverse estable. ¿Cómo es posible? Entonces daré 3 conclusiones. La primera, hay 3 clases de hombre en nosotros que son los que deben crecer, los cuales son el hombre espiritual, el hombre nuevo y el hombre interior. Estas 3 clases de hombres se alimentan con la Escritura. Y cuando estas 3 clases de hombres no se alimentan con la Escritura, no crecen y no echan raíz. Por lo tanto, son de corta duración. Eso para hacer la analogía de los que reciben la palabra con gozo. Hay 2 elementos que impiden que una persona sin desarrollo le hagan apartar de esto. En el versículo 21 habla del sufrimiento. O sea, ¿qué es un problema para una persona que no se desarrolla en la vida cristiana? Tan pronto aparezcan los sufrimientos en esa persona, la persona se aparta. Un beneficio de desarrollarnos en la Escritura, un beneficio, una cosa que nos ayuda es entender la naturaleza del sufrimiento dentro del campo cristiano. Y los que no han asimilado que dentro del campo cristiano estamos para sufrir por cosas buenas, cuando les llega el sufrimiento mandado por Dios para su propio desarrollo, lo toman como si Dios estuviera en contra de ellos y en consecuencia se apartan, porque piensan que por ser cristiano no se va a sufrir. Ese es un mal entendimiento, esa es mala doctrina y eso no es avalado en la Escritura, en ninguna parte, que los cristianos no van a sufrir. De hecho, todo mundo sufre y un papel del sufrimiento es ayudarnos a nuestro desarrollo, no ver a Dios como enemigo en medio del sufrimiento. Por lo tanto, en el versículo 21, un efecto de estas personas que no echan raíz es que no tienen constancia en la vida cristiana, no son constantes. Son los que usted ve que son inestables en su vida diaria. Tercer terreno, tercera reacción, Mateo 13:22. También son creyentes, pero el problema de este grupo es que no lleva fruto. Son los afanados, las personas afanadas, distraídas, ya sea por las riquezas o por los problemas, las actividades de la vida. Estas personas tampoco tienen la oportunidad de llevar fruto. Fíjese, el problema ahora no es que no son creyentes, sino que no dan fruto. Y le doy ilustraciones de esto. Acá en la ciudad hay bastante
mango, lo normal es que los mangos den fruto. Pero mire, si no dan fruto, suponga que un mango de eso no da fruto. Hay árboles que, aunque debieran dar fruto, no dan fruto. Por no dar fruto, no dejan de ser mango. Son mango. Pero el problema es que no dan fruto. Daré un par de ideas sobre esto. En el versículo 22 dice que el afán del siglo ahoga la palabra. Daré un par de ilustraciones nada más para esto. Mire, los creyentes que están saturados de actividad, llámese la actividad que quiera, los que estén aquí saturados de actividades, no les quedará tiempo para leer la Biblia. Tienen tanto trabajo en el día que en la noche, cuando llegan a sus casas, están tan cansados que no tendrán tiempo para leer la Biblia, ni orar, ni cantar, ni hacer ninguna cosa relacionada con Dios. Estas personas, de hecho, son afanadas por las actividades del mundo. Y hay suficiente. Hay suficiente. Yo sé que después de llegar un día agotado a la casa, ya sea por el sol o por todas las actividades que hizo, quizás descansan y descansamos viendo televisión o haciendo quizá cualquier otra cosa entretenida y descuidamos la escritura, descuidamos la oración, descuidamos la meditación. Y ese es un factor para que uno no sea abundante en fruto. Y la segunda cosa que está en el pasaje, en el versículo 22, Mateo 13, 22, dice que el engaño de las riquezas. La otra cosa que nos afecta diariamente es enfocarnos en la economía. Mire, la estrechez económica, los compromisos abundantes y la sobrecarga económica nos roba el tiempo para pensar en Dios, porque por estar pensando en nuestras soluciones económicas, dejamos de pensar en Dios. Así que es otra trampa para nosotros. Una sugerencia quizás es que no abuse de la economía, no sea que esto le impida llevar fruto. Si se enfoca en su economía y desconoce que el Dios de nosotros es el Dios de la economía, tendrá este problema también. El efecto es que no llevará fruto. Ese es el tercer terreno. Y el cuarto y último, la reacción del que entiende, Mateo 13, 23. La reacción del que entiende, Mateo 13, 23. Ese es el que lleva fruto en el versículo 8. Le doy mi deducción de acá, para hacer analogía con el Nuevo Testamento. Mire, la persona, el creyente que alimenta el hombre espiritual, el hombre interior y el hombre nuevo, el que alimente a esas tres clases de hombre, va a dar fruto. Cualquier creyente que alimente a estas tres clases de hombre, al hombre espiritual, al hombre nuevo y al hombre interior, dará fruto. Y todo el mundo sabrá que esa persona está dando fruto, porque eso es visible. El fruto es visible. De la misma manera que en un árbol el fruto es visible. De igual manera, en los creyentes que llevan fruto, son visibles. En el versículo 23, estoy hablando del versículo 23, el plan de Dios es que el fruto madure. Cuando iniciamos la vida cristiana, el fruto es biche, sin desarrollo. Pero suponemos y esperamos que después de 15, 20 años, el fruto nuestro sea maduro. Eso es lo que esperamos de cualquier creyente. Mira, después de 15, 20 años, debe estar dando fruto. No ser creyente, sino dar fruto. Y que este fruto sea maduro. Voy a darle unas 3 aplicaciones en este contexto.
Voy a usar la palabra gozo que aparece, que se puede madurar en el Nuevo Testamento. Gozo es una cosa que es un fruto entre nosotros, el cual debe madurarse. Déjeme darle una explicación de lo que es gozo. Nosotros tenemos relaciones interpersonales ahora, aquí. No podemos decir que es mala, pero el gozo sería madurar las relaciones interpersonales entre nosotros. Un creyente que no tiene unas relaciones almáticas con otro creyente, que puede hablar las cosas de tú a tú, que puede hablar las cosas con franqueza, con sinceridad, que está ocultándose de tú a tú como creyente, estas personas no tienen un gozo maduro. El gozo maduro es libre, es amplio, es directo. Y no está con cosas ocultas ahí de cómo son las cosas. Mire, somos francos, somos sinceros. Nuestro plan ahora no es que experimentamos gozo, nuestro plan es que ese gozo llegue a ser maduro para que ese fruto sea visible. Le doy ilustraciones más detalladas de eso. Les sugiero, a manera de sugerencia, mire, por lo menos este grupo es pequeño. ¿Por qué no tener unas 12, 15, 20 relaciones genuinas, verdaderas? Para que cuando esté en apuro, por lo menos, tenga 20 personas, usted puede llamar cualquiera de esas 20 y usted cuenta con esas personas. Pero algunos de aquí quizás no cuentan con nadie. ¿Por qué? Porque no tienen gozo maduro, no tienen relación con nadie. Y quizás los impíos saben primero sus problemas que nosotros. Y eso indica que su gozo no está creciendo, por más que usted abre su boca y muestra sus dientes, su gozo no es maduro. Gozo maduro con la relación de una o dos personas, apenas 3 personas, eso no es gozo maduro. Eso es bastante biche, bastante al comienzo. Entonces, ¿qué estoy sugiriendo para madurar el gozo? Mire, tenga un cúmulo, un grupo de personas con las cuales usted trata de tú a tú y sus cosas más personales. Yo sé que hablamos bastante cosas sociales, pero muy pocas cosas personales debido a esto. Otro segundo ejemplo, para que su fruto se vea. Es verdad que damos ofrenda, es verdad. Muchos de nosotros damos ofrenda ya, y eso está bien. Pero eso no indica un fruto maduro. Logre ser generoso y ese fruto será maduro. No dar en sí. No es que demos, ya damos. Ahora nuestra meta es lograr ser generoso con nuestro dinero. Eso sería ser maduro en el contexto de generosidad. Y un tercer ejemplo más. Si hacemos obras, es verdad que hacemos obra, pero el plan sería madurar cualquiera de las buenas obras que hacemos. Ese es un fruto. Que las obras que hacemos sean visibles, no para que los hombres vean, sino como consecuencia de la abundancia. Por eso en el texto encuentra que produjo uno al 100, otro al 60 y otro al 30. Fíjese, esa es una bondad de Dios, que Dios acepte la abundancia de cada uno de nosotros en grados distintos. Es decir, yo no aspiro que todos tengan un número de 20 personas para relacionarse. No aspiro a eso, pero tenga 10. Tenga 10. ¿Cómo no va a tener gente con quien apoyarse cuando esté en una situación de crisis? Que usted no puede llamar personas de confianza para decirle, me está pasando esto. Ese es un gozo pobre, eso no es maduro. ¿Y cómo que va a mantenerse con una cifra anual y no crece en su abundancia, no comparte su dinero? Eso no es crecer en la generosidad. De algo, hemos propuesto algunas veces aquí que por lo menos apliquemos la ley para nosotros en ese contexto.
que los judíos tienen 3 clases de diezmo. Nosotros apenas estamos hablando entre algunos hermanos de confianza y le estamos sugiriendo, le dije, mira, por lo menos comienza con el 10% hacia arriba. No para igualarnos con los judíos están en 3 diezmos distintos, pero a los creyentes, para que comience con el 10% hacia arriba. En algunas iglesias son rígidos y cobran eso. No lo vamos a cobrar, porque la Escritura dice que cada uno dé como propuso. Entonces algunas personas dicen, ¿con cuánto comienzo? Le decimos, no comience con el menos del 10%, porque si Dios hizo vivir a los judíos con el 70%, 70 y pico por ciento, y el resto ellos lo donaron y tienen, son abundantes. Es el mismo Dios que produce la fe y la abundancia en ellos, el mismo Dios nuestro que hace la abundancia en nosotros. Y lo de las buenas obras es un despliegue, comience por donde quiera, pero que eso se vea. Lo que quiero lograr con este pasaje de hoy es que las cosas que estamos haciendo se vean, que usted no pueda ocultar lo que está haciendo frente a esta congregación ni aquí en la ciudad, que usted en el barrio donde vive, la gente dice, esa persona hace tal cosa, eso es fruto maduro. Y ojalá que no sea fruto de otra clase.